Saga presenta Enemigos, de Mario Escobar. Enemigos. La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Quisiera llegar pronto. Philip K. Dick. La crisis de hoy es el chiste de mañana. H. G. Wells. Los misterios abundan donde la mayoría busca respuestas. Ray Bradbury. Días como aquel resquebrajaban su dura capa de escepticismo. Días como aquel le hacían pensar que valía la pena seguir viviendo, a pesar del hambre y la guerra, a pesar de las epidemias y del odio, a pesar de la época que le había tocado vivir. Finis Mundi. Laura Gallego. Prólogo. Esparta, 22 de Hecatombeón de 2200. Después de 10 días sin ver la luz del sol y sin escuchar más palabras que las que salían de su cabeza desquiciada, Dracón experimentó una sensación de alivio y temor cuando se abrió la puerta de la celda. Lo primero que vislumbró fue la silueta del visitante rodeada del halo de luz de una antorcha. Después distinguió en aquel gigantesco cuerpo la figura de su temido padre, Thanos. La figura se quedó inmóvil delante de la celda, difuminada por la claridad reflejada en su espalda. En algún momento, Dracón pensó que se trataba de una aparición, de un delirio fruto del prolongado aislamiento. Pero cuando la voz ronca y áspera de su padre resonó en la habitación, ya no tuvo duda alguna de que la pesadilla era absolutamente real. Thanos dio un paso al frente y observó el aspecto de su hijo. Su piel había perdido parte de su pigmentación morena y sus grandes ojos verdes parecían apagados. Por un segundo sintió lástima de él. Pero el primer deber de un espartano era pensar primero en su ciudad y después en su familia. Los intereses particulares de los ciudadanos podían llegar a destruir la república. Su pueblo había conseguido someter a los atenienses casi sin esfuerzo, pero por alguna razón su hijo había apoyado a sus enemigos, y él tenía que descubrir el porqué. Dracón levantó la cabeza. No sabía si pedir perdón a su padre, o simplemente reprocharle que hubiera traicionado los principios del abuelo al velar por sus propios intereses, y no los de su pueblo. Optó por dejar hablar a su padre para averiguar por qué había ido a verlo. Hijo, nunca pensé que me encontraría en esta situación. Eres una deshonra para Esparta y para mí. Siempre me he esforzado por dejarte una herencia mejor que la que obtuve de mi padre. Cuando regresamos a esta ciudad, era poco más que un hilota, pero gracias a mi tesón, me gané el respeto de los ciudadanos. Me convertí en un miembro del consejo y después en su jefe. Pero, ¿de qué sirve todo esto si mi propio hijo me deshonra? Después de pronunciar estas palabras, Thanos guardó silencio. Sentía un fuerte dolor en el pecho, como si la actitud de su hijo lo hubiera herido en lo más profundo de su alma. Padre, no digas nada. Simplemente responde a mis preguntas. ¿Por qué te aliaste con nuestros enemigos? ¿Qué pensabais hacer en los juegos de la guerra? ¿Qué fuisteis a buscar al norte? Dracón intentó aclarar su mente. La suerte de sus amigos, Alexandre y Nereida, también estaba en juego. Por eso tenía que responder con mucha prudencia. Contestaré a sus preguntas con 2 condiciones, dijo con voz temblorosa. Thanos frunció el ceño. No podía creer que su hijo intentara negociar en esas circunstancias. Simplemente el que mostrara cierta misericordia hacia él era mucho más de lo que podía esperar un traidor a Esparta. Eres muy osado por no...
Sample complete. Ready to continue?